Un muchacho descubre a 68 mujeres en fila listas para morir por un rey. Más efectivo que la Ouija. Compre su libro de los muertos y defiéndase en el más allá. Jubílate a los 30 años y disfruta el resto de tu vida, si es que puedes sobrevivir. ¿Te mandaron al infierno? Calma, los sumerios dirían que tienes buena suerte. Todo esto empezó hace 4500 años y ya deberías saberlo. Y si no lo sabes, aquí te lo contamos. Bienvenidos a la Cueva del Marqués. Pásele. Y cuidado con la cabeza al entrar. El clima es espantoso. Es increíble que en un lugar en la Tierra haga tanto calor como aquí, querida Silvia. Así es, aunque estamos a la orilla de un río, hace muchísimo calor y no hay donde podamos atajarnos, no hay donde podamos comprar una michelada, nada de aquí. Y lo interesante es que acaba de pasar hace relativamente poco tiempo la última glaciación. En este momento estamos en el albor de la civilización, nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo, si eso es posible en un podcast, desde el año 2516 a.C., es febrero 16. Y estamos en este lugar justamente en esta fecha porque acabamos de presenciar uno de los rituales funerarios más antiguos del mundo. Estamos en la ciudad mesopotámica de Ur. Esto quiere decir que en lo que ustedes conocerán en el futuro como Irak, más o menos entre esto que aprendimos en la escuela, el territorio que existe entre el río Tigris y el río Éufrates, al sur de lo que entonces era conocido como Irak. Se encuentra ni más ni menos que la ciudad más antigua de la que se tenga registro, la vieja ciudad de Ur, que fue propiamente, según la historiografía aceptada en el siglo XXI. En el siglo XXI, es la ciudad más antigua, es el momento en el que el ser humano inventa la ciudad. Así es, la forma de organizarse por estratos, por territorio y por actividades también, ¿no? Esto todo lo que representa la ciudad. Algo que tiene muy interesante esta ciudad de Ur es que tiene la primera necrópolis como tal. ¿Y cómo vamos a publicar este podcast? En vivo y en directo, muy cerca del Día de Muertos del año 2018 del siglo XXI, después de Cristo. Entonces decidimos hablar sobre las tradiciones mortuorias, sobre la muerte y sobre cosas escabrosas desde un punto de vista espeleólogo histórico. Acompáñenos. Acércate a más contenidos en nuestra página y en redes sociales. Búscanos como La Cueva del Marqués en Facebook, Twitter, iVoox e Instagram. O entra a www.lacuevadelmarqués.com. Y todo empezó en 1872 con un personaje que va a ser muy importante en esta historia. George Smith es un investigador del Museo Británico. Él estaba investigando sobre tablillas que se encontraron en la ciudad sumeria de Ur y encontró unos fragmentos muy interesantes en los que se relataba a través de grabados, de dibujos, algo semejante a lo que se conocería como el diluvio que se relataba en el Antiguo Testamento. Esto le llamó muchísimo la atención porque dijo, ¿cómo vamos a tener como esta similitud en una ciudad tan vieja y como en otra cultura? Entonces empezaron ahí a hacer conexiones y esto generó un interés por Mesopotamia y por todo lo que había alrededor que no había en esa época. Estaban más interesados en explorar Egipto que en explorar otras zonas. Sobre todo porque estaba más a la vista, ¿no? O sea, claro. Tienes pirámides que están aquí luego y que tienen misterios adentro y pues mejor los exploremos, ¿no? Claro, entonces, digamos, este interés particular por Mesopotamia y por todas sus posibles conexiones bíblicas, recordemos que, por ejemplo, se tenía como indicios de que el gran patriarca Abraham, del Antiguo Testamento, posiblemente vivía en la ciudad de Ur. Entonces empezaron a decir, bueno, yo creo que hay más cosas que explorar en esta ciudad y empezó ahí el interés muy particular por la ciudad de Ur.
Y la historia siguió, como siempre sigue, y poco a poco fueron descubriendo muchas cosas en una arqueología incipiente, una arqueología que no estaba tan científicamente desarrollada. Aventureros, gente culta se acercaba y empezaba a escarbar sin tener mucha noción de hacia dónde, y sobre todo la parte técnica. O sea, claro. no estaban haciendo exploraciones como a fondo, como cuidando, como marcando territorio. Simplemente buscaban, encontraban y pues, mira, esto es un cráneo. Es que imagínate, nada más escarbabas un poquito y encontrabas grandes tesoros, ¿no? No había que ir muy lejos. Sí, y de pronto empiezan a encontrar que lo que estaba en la superficie, en la mitad del desierto, no era todo. Abajo empezaron a encontrar de pronto ciertas habitaciones que estaban guardando ciertos secretos, y aparece lo que hoy es si no es que es la necrópolis más antigua, es una de las más antiguas, claro, de las que se tienen registro hoy, ¿no? Y vamos a escuchar un fragmento, si me permites, Silvia. Esto es un texto que escribió en el año 1922 un investigador muchacho que se llama Leonard Woolley, sobre un descubrimiento que le llenó la cabeza de ideas y de miedo. Estamos hablando de la Fosa de la Muerte, mejor conocida como la PG 1237. He aquí que se percibe el rumor de una procesión que se acerca por el pasillo. Luego vienen los carros con los animales de tiro, bueyes o asnos, aurigas que los hacen bajar o los empujan hacia abajo. Cada hombre y cada mujer lleva una pequeña copa, lo único que necesitaban para la horrible ceremonia. Los músicos tocaban. Luego, cada cual apuró su copa. En medio de la fosa se hallaba un gran recipiente del que todos podían tomar bebida, opio o quizás hachís, y después se acostaron en espera de la muerte. Leonard Woolley, nada más y nada menos que amigo de Lawrence de Arabia, donde exploraron juntos una parte, y también fue gran colaborador de Max Mallowan, quien se convertiría en el esposo de Agatha Christie. De hecho, hay varias crónicas en las que Agatha Christie acude a estas excavaciones y le dieron muchísimo material para sus libros. Y lo aprovechó magistralmente, muchísimo, debo decirlo. Claro. Bueno, pues este personaje, Leonard Woolley, un jovenzuelo lleno de sueños, intrépido y aventurero, se clava en la ciudad de Ur y siguió unos pasos muy interesantes. Lo que encontramos aquí de su biografía es que en 1922 ya se había dicho, ok, vamos a explorar con todo la ciudad de Ur. Bueno, habían dicho el Museo Británico y la Universidad de Pensilvania, que eran los que financiaban las exploraciones y los que tenían muchísimo interés en cuestiones, digamos, arqueológicas. A partir de esa fecha y hasta 1927, es decir, 5 años tuvieron que pasar para que realmente se empezara un trabajo a profundidad. Y esto por una cuestión básica. Cuando llega Leonard Woolley y tiene a todo su equipo de personas que lo van a ayudar en el sitio, se encuentra con que hay mucho saqueo. La gente no comprende qué están haciendo en esta ciudad, no comprende cuál es el trabajo del arqueólogo y mucho menos comprende como la importancia de conservación. Exacto. Entonces empiezan a encontrar con muchísimo saqueo y lo que hace Leonard Woolley es parar las excavaciones y decir no podemos seguir así porque si no cuando lleguemos a lo bueno realmente no vamos a tener nada. Él en 5 años se toma mucho tiempo para estar pensando la estrategia, pero lo que hace justamente es primero empezar a concientizar y a sensibilizar a todo su equipo de trabajo, de decirles, a ver, o sea, esto no es como que te robas unas papitas de la tienda, ¿no? Te estás robando parte de la historia de la humanidad. Que no entendemos y que necesitamos entender. Sí, son las piezas de rompecabezas que nos faltan para entender el mundo. Empieza con este trabajo, digamos, de entrenarlos, de sensibilizarlos, y a la par también empieza a hacer un trabajo de convencimiento hacia él mismo como una autoridad. Es una persona muy joven al frente de un equipo pues relativamente grande que está explorando la ciudad y necesita ganarse su respeto justamente. Entonces en estos 5 años empieza a hacer este trabajo. Cuando ya ve que logra más o menos algo, dice ahora sí, vamos a explorar con todo la ciudad de Ur y en específico la necrópolis de Ur. ¿Y qué es lo que encuentran? Se encuentran un escenario, como lo escuchamos hace ratito, aterrador.
cadáveres en salas y salas y salas, oro. De hecho, Leonard Woolley había pensado que se trataba de un rey, de un emperador que había dominado la zona por la suntuosidad que tenía el entierro. Sin embargo, investigaciones posteriores y nosotros que estamos en este momento que lo vimos con nuestros ojos, con nuestros propios ojos, podemos asegurarles que no. Se trataba nada más de un gobernador de la ciudad, algo así como un alcalde, pero la concepción, que esto es a lo que nos trae este programa y este viaje, la concepción de la muerte acaba siendo justamente la que estábamos buscando. Yo muero porque soy una persona poderosa y tengo que llevarme las cosas que están a mi alrededor, incluso a mis sirvientes, o lo que más quiero, en este caso 77 mujeres. Para empezar, algunos soldados, carruajes, bueyes que tiraran los carruajes. Algo que me llamó muchísimo la atención, incluso si vas al Museo Británico y estás explorando en alguna de estas salas y te clavas mucho en la sala de Mesopotamia, hay piezas realmente hermosísimas de oro, de piedras preciosas. Hay una en particular que no sé en este momento si está exhibida o está en las bodegas del Museo Británico. Hay un arpa con incrustaciones de oro, incluso las cuerdas del arpa tienen incrustaciones de oro. Madre mía. Está así, es fantástica. Esta arpa, pues evidentemente también se encontró en este entierro y a su lado estaba la persona que tocaba el arpa, la arpista, coronada con oro, ataviada también con todo el lujo, porque la música ya desde este momento tiene un papel fundamental incluso en el más allá. Y sobre todo el rollo de no me voy a ir solo, ¿no? El miedo que podrían haber tenido hace 4.500 años, el miedo que podrían haber tenido las personas de morir, de desaparecer, era mucho más importante que el legado que yo pueda dejarle. No está muy claro, a final de cuentas, si este gran gobernante de la ciudad de Ur estaba más preocupado en su legado, porque encontramos las tumbas a ras del suelo. Exacto. Encontramos cámaras que están escondidas hacia abajo del horizonte. O sea, no es una pirámide, no es un mausoleo, es una tumba bastante discreta que lo que nos está diciendo es que no hay un interés por pasar a la historia y por ser una persona que sea recordada. Simplemente estoy agarrando las cosas y les estoy moviendo, ¿no? Esto también puede significar mucho, más allá del miedo, también de una cuestión práctica, ¿no? Me voy a llevar todo aquello que me pueda hacer falta cuando muera, ¿no? ¿Cómo me voy a quedar sin soldados? ¿Qué tal si hay una guerra en el más allá? ¿Cómo me voy a quedar sin música? ¿Cómo me voy a quedar sin transporte? Claro. Entonces tienes que tomar todos los elementos que usas en tu vida cotidiana para poder seguirlos usando. Recordemos que esta concepción de que la muerte solamente es un paso hacia otra vida y pues hay que ir preparados, ¿no? Porque a esta vida llegaron sin esa preparación y tuvieron que ir aprendiendo en el camino. Claro, y la concepción ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia. Claro. En este momento estamos hablando del primer entierro ceremonial del que se tenga noticia. Sin embargo, hay que entender que muchos años antes, el ser humano ya tenía concepción de la muerte. Claro. ¿No? Y esa parte es interesantísima. Se habla más o menos de que durante el Paleolítico fue cuando el ser humano se empezó a diferenciar del resto de los animales y a empezar a cuidarse, a cuidar su muerte. Hay que tener claro también este detalle. Cuando mi queridísima perra muera, ella no va a dejar nada. No mueras. Y si viviera en un grupo de animales, si viviera feliz en el campo, cuando uno de los miembros muere, ellos simplemente lo olvidan. Deja de existir, ningún animal necesita hacer un ritual para recordar nada. Eso es lo que en primera instancia muchos humanistas hablan de que es lo que nos diferencia a nosotros de los animales. El hecho de que nosotros tenemos la concepción no nada más de nosotros mismos, somos autoconscientes de nosotros, sino que también somos conscientes de la vida y por lo tanto de la muerte. Y cuando nos quedamos nosotros sin alguien cercano, tenemos que completar y tenemos que complementar su despedida para poder nosotros poder seguir adelante. Sí, y es muy interesante esto que mencionas, justamente en el Paleolítico, que todo, el ritual, digamos, o esta concepción de un ritual funerario más antiguo que se tiene registro, fue justamente en una cueva, en la cueva de Shanidar, muy cerca de aquí, en Irán, y se encontró un cuerpo rodeado de flores,
ya sabes, con algunos estudios, no estaban las flores como tal, si no hubiera sido todo un éxito, pero es esta concepción de cómo voy a honrar el cuerpo de una persona que acaba de morir, cómo lo voy a embellecer y cómo le voy a dar este otro, digamos, este toque, ¿no? Las flores desde entonces ya juegan un papel fundamental. Vamos a ir viendo poco a poco que se van transformando los elementos que vas colocando alrededor. Y también es interesante porque al final de cuentas, quien tú eres es en tu cuerpo. O sea, tú eres tú por tu cuerpo. Sin tu cuerpo, tú dejas de ser tú. Podemos hablar del alma, podemos hablar de muchas cosas, podemos meternos en ontología si quieres, pero al final de cuentas, quien tú eres históricamente es lo que define tu cuerpo. Cuando tu cuerpo deja de funcionar, tú desapareces. Entonces hay que recordarte. La gente que se queda tiene que quedarse y tiene que poder avanzar en su vida. Entonces yo la mejor forma que voy a tener de recordar a la gente que se me muere es a través de rituales. Una cosa es que yo muera y otra cosa es que alguien cercano a mí muera. Porque cuando yo muero, yo puedo planear todo, como lo vamos a ver más adelante en este programa, yo puedo planear todo para dejar un legado, es una cosa. Pero cuando alguien más muere, cerca de mí, la concepción y el duelo y el luto tiene que ser completamente diferente. Los egipcios ya te hubieran momificado por esto que acabas de decir. Sí, la concepción en Egipto de la muerte es completamente distinta y esto es lo que creo que hace de la cultura egipcia algo tan específico y tan especial con respecto a la muerte y a los rituales. Pero déjame, antes de pasar a Egipto, que es un tema que a mí me encanta en lo particular, hacer una pequeña pausa para hablar, si bien la ciudad de Ur es la necrópolis más antigua de la que se tiene registro, no es la más grande. No es la más grande. La más grande está muy cerca de aquí también, vaya, el desierto tiene una onda mítica con la muerte. También en Irak se llama Wadi al-Salam y tiene nada más y nada menos que 6 kilómetros cuadrados y hay al menos 5 millones de personas enterradas ahí. Creo que valdría la pena hablar sobre qué es una necrópolis, ¿no? Porque al final de cuentas, cementerio, panteón, necrópolis, camposanto, todas estas palabras, aunque en 2018 las utilizaremos como sinónimos, lo cierto es que no lo son. O sea, sí, surgen por razones diferentes, ¿no? Exacto, ajá, y a final de cuentas también la palabra necrópolis es la que realmente deberíamos utilizar como para todo lo que tenga que ver con un cementerio, ¿no? Sí, la necrópolis también en su concepción, digamos, en la palabra como tal, tuvo una evolución, ¿no? En un primer momento se empezó a utilizar y la concepción de necrópolis como tal fue por una cuestión urbana, ¿no? De dónde vamos a colocar a los muertos. De salud urbana, digamos, una cuestión más práctica. Uh-huh. Posteriormente ya se le dio este sentido religioso, lo que ya engloba pues más como el camposanto, el panteón, el cementerio, pero lo primero que se tuvo que resolver fue una cuestión práctica de la muerte. La vida es un lugar de paso donde se pagaba el derecho a llegar al otro mundo donde sí había felicidad. Chan, chan, chan. La concepción de egipcia de la muerte es completamente distinta a lo que podemos ver en otras culturas. Tiene mucho que ver con el entorno. Estaba escuchando el otro día a un profesor español experto en temas de mayas, que él decía una cosa muy interesante y que me gustaría hacer referencia en este programa. Uh-huh. El desierto es un lugar muy difícil para vivir. Claro. El desierto te quiere matar. Vivir en la selva es difícil. Uh-huh. La selva, como el desierto, te quiere matar. Imagínate vivir toda tu vida ahí, ¿no? O sea, gente en Egipto, gente en Yucatán, gente en estos lugares difíciles para la vida. No estoy hablando de lo de condiciones sociales ni nada. Ajá, lo plácido que es el uh-huh. Mediterráneo, por ejemplo, claro. ¿No? Que es un buen lugar para vivir. No, hablo de estos lugares que son realmente difíciles, lugares que te quieren matar, uh-huh. En donde si tú cumples 30 años... eres un tipo viejo, sí. ¿no? O sea, si llegas a cumplir los 40 años, eres un anciano, uh-huh. sabio, porque sí. Has vivido muchísimo más que el resto de las personas. Si consideramos que un ecosistema determinado lo que está haciendo es matarte a ti, a tus padres, a tus abuelos, a tus hijos, en un periodo de vida corto, por supuesto. Y de una manera muy violenta. Uh-huh. Enfermedades, ¿no? O sea, creemos que Cancún es el paraíso, ¿no? A la gente le gusta mucho ir a Cancún porque es un gran clima, todo. Sí, pero es que estás en medio de una ciudad que claro. Está controlando y que está manteniendo a raya la selva.
pero imagínate eso hace 800 años, 900 años, eso era invivible. Y entonces, si la única cosa que estás haciendo es sobrevivir, es evitando la muerte, quiere decir posiblemente que lo que sigue es mejor. Sí, justamente esta es la concepción de algunas de las civilizaciones que están en estos lugares tan difíciles, en especial la egipcia. Ellos quieren asegurar esta inmortalidad porque saben que lo que viene después de esta vida es muchísimo mejor. Ahí está la felicidad, ahí están todos los dioses, ahí están las riquezas que no pueden tener en esta vida. Y por eso, para alcanzar la inmortalidad es muy importante, más allá del alma y de estas cuestiones, es muy importante la preservación del cuerpo. De ahí vienen como los rituales de momificación. También es sumamente importante ver cómo está relacionada la cosmovisión de un pueblo con su geografía. El río Nilo forma parte fundamental del desarrollo de Egipto, y el río Nilo, recordemos que tiene estos ciclos de vida también, ¿no? Hay momentos en los que está prácticamente seco y hay momentos en los que su caudal, inunda la ciudad, ¿no? Esta renovación o este ciclo del río Nilo también forma parte de lo que es el ciclo de la vida propiamente de los egipcios. Ellos piensan que si el propio río se puede regenerar, puede secarse y volver a renacer, ellos también pueden hacerlo. La muerte solamente es esta etapa en la que estás, digamos, en la etapa de sequía, pero va a llegar un momento en el que te vas a renovar y vas a volver a regresar, a tomar tu forma, ¿no? Y tienes que prepararte para eso durante tu vida. Y principalmente, como lo sabemos con la invención de la figura de Dios, pues va a acabar siendo con algunas cosas mágicas, ¿no? O sea, incluso la religión fundamenta el hecho de que seas bueno como una solución mágica para que puedas llegar al otro lado, ¿no? El camino para poder llegar a paraíso, podemos decirlo así, el paraíso de los egipcios es un camino muy difícil, lleno de obstáculos, que solamente va a permitir que las personas que hayan demostrado su integridad y que estén preparadas, porque no es lo Claro. mismo, no es lo mismo un faraón o alguien de la familia directa de un faraón que muera y que esté caminando hacia la otra vida. No es lo mismo esa persona que un esclavo, por ejemplo. Claro. ¿No? O sea, los rituales que vamos a encontrar para los grandes emperadores, para los grandes dirigentes, para la gente rica, los conocemos un poco, ¿no? O sea, son cámaras ocultas, llenas de suntuosidad, pero lo interesante acaban siendo también los entierros de la gente no poderosa, las grandes fosas, comunes, las grandes necrópolis enormes dedicadas a este rollo, ¿no? Los huesos encontrados debajo de casas, de que se muere mi papá, entonces lo entierro en mi sala. Y que fíjate, curiosamente, o también con algo de sarcasmo que tiene la vida, los faraones usaban como todo su poder y todos sus recursos para que los momificaran y quedaran íntegros para el más allá, pero las personas que estaban en las fosas comunes, por la propia geografía y por el propio calor del desierto, también se momificaban naturalmente, ¿no? Claro, Entonces, no había que invertir mucho ahí. Y esto que mencionas es muy importante. ¿Cuál sería la guía para, digamos, pasar bien al otro mundo y pasar bien el examen? Y en esto nos ayudó mucho la literatura, ¿no? El libro de los muertos fue un eje fundamental para la cultura egipcia. En las pirámides, en los grandes monumentos funerarios, en los ataúdes y sarcófagos, se tienen grabadas algunas pasajes del libro de los muertos a manera de instructivo. Una persona muere, entonces cuando necesite apoyo, aquí le vamos a dejar paso a paso lo que tiene que hacer. Y son los detalles de las etapas de este viaje que va a emprender en el más allá, las pruebas que le esperan, porque justamente tiene que demostrar que es una persona digna de reencarnar, y el juicio al que debe enfrentarse. O sea, ya hasta cuestiones ahí de defensores públicos y todo, ya estaba en el libro de los muertos, y lo cual es muy importante porque es uno de los primeros registros, digamos, literarios o en un libro como tal, de lo que es el proceso de la muerte. Independientemente de que haya un duelo, de que haya dolor, de que haya sufrimiento por la pérdida de una persona, también está el otro lado de la moneda. O sea, una cosa es lo que va a pasar con mi alma en el futuro, que eso es lo que hasta este momento toda la civilización, al año 2000 antes de Cristo, toda la civilización había luchado, que es lo que había tratado de entender, ¿no? Porque entiendo mi vida, entiendo mi muerte, pero ¿qué es lo que hay después? ¿Quién sabe? Y hasta los egipcios, el humano estaba muy clavado en tratar de entender cómo funcionaba hacia adelante e inventaba mitos. Pero también había otra cosa importante, que ese es el regalo de los egipcios
a la civilización humana, el cómo voy a hacer para que mi nombre perdure. Esto es nuevo, esto sucederá dentro de unos 1000 años, 1500 años desde donde estamos nosotros, pero lo importante aquí era, tengo que construir algo, lo que mejor tenemos, lo que más tenemos ahorita es tecnología. Entonces tenemos que construir cosas. Entonces tenemos el Valle de los Muertos, que es un mercado sí, literalmente. súper aglomerado, donde hay muchísimos edificios en los que cada uno de los faraones o cada uno de los gobernantes quería hacer algo mejor que su antecesor. Claro. Entonces el ingeniero, los arquitectos eran los que vendían la idea de podemos hacerte una pirámide, claro. ¿no? Podemos hacerte un monumento enorme para que se te recuerde, está bien tu alma, ¿no? Que de hecho también esto empezó por motivos prácticos. Los primeros registros, o en este Valle de los Reyes, lo que se tiene más antiguo son unas construcciones más pequeñas, que son, digamos, si lo pudiéramos ver así, sería solamente la base de la pirámide, o si tuviéramos una pirámide inacabada, y esto se conocía como mastaba, ni siquiera como pirámide. Y surgió justamente en contra de los saqueos. Al darle a una persona que acababa de fallecer todos los elementos que iba a necesitar para su viaje al más allá, pues representaba muchos objetos valiosos. Te ibas de ahí, ya no lo estabas cuidando, entonces llegaban los saqueadores y vámonos con todos los objetos. Estas construcciones, las primeras construcciones o pirámides rudimentarias, digamos, se empezaron a construir como una manera de protección, ¿no? Para evitar que los saqueadores llegaran, y después vino toda esta parte de si tu vecino tiene una de 3 metros, yo te hago una de 10, ¿no? Ah, claro. Sí, y también hay que entender otra cosa. ¿Cuántos monumentos en esta lucha por esconder los restos y evitar el saqueo, cuántos no están escondidos? Claro, ¿no? O sea, ¿cuántos realmente no tenemos acceso a ellos? ¿Cuántas montañas podemos ver que realmente son construcciones? O hacia abajo, porque recordemos que estos métodos de protección era bien o esta pirámide, o bien también hacían cámaras subterráneas, lo cual es, como dices, no están totalmente exploradas. Claro, y a final de cuentas también tenemos una gran cantidad de gente que sufrió los embates de esto. Ya habíamos dicho que la gente no llega a los 30 años, ¿no? Muchísimo menos si te están obligando a cargar una piedra de 2 toneladas sí, claro. para poder llevarle a construir una pirámide, ¿no? Claro, porque al final de cuentas también todos los elementos materiales, tanto digamos como el alma de la persona que moría, como los elementos materiales alrededor de su muerte, iban de la mano. Si se rompía esta conexión, si el alma se iba por su lado y todo lo material por otro lado, simplemente desaparecía. Esta era la concepción de los egipcios en la muerte. Entonces teníamos que preservar esa unión y esa conexión lo más fuerte posible. Por eso la importancia de todos los rituales funerarios, de todas las instrucciones del libro de los muertos, de la conservación del cuerpo como tal y todo el cuidado que se ponía en específico en ese punto. Como dices, muchos de los faraones estaban más preocupados por cómo iba a ser su muerte que por cómo gobernaban en ese momento, ¿no? Claro, su vida durante la muerte, ¿no? O sea, lo que se fuera. El caso es que hasta este momento seguimos viendo una cosa en común. La vida en la tierra es mala y la vida en el cielo, diciendo cielo como diciendo la otra vida, o sea, la concepción del cielo viene mucho después, pero la vida después de la muerte tiene forzosamente que ser mejor y tengo que estar preparado para ello. O sea, eso hasta ahorita e incluso hasta hoy marca muchísimo de la percepción que el ser humano tiene de la muerte, independientemente de la cultura en la que esté, en la que habite, ¿no? Con el tiempo y con otras religiones, las religiones que perduran hoy día, la muerte siempre es una opción mejor a lo que tenemos, a menos que ya haya otras cosas en la vida, ¿no? Y en este momento justamente viene una ruptura que es con la tradición judía. Recordemos que los judíos estuvieron mucho tiempo como esclavos en el pueblo egipcio, y cuando viene este éxodo, que se ponen a caminar por el desierto en busca de la tierra prometida, lo que hacen también es una ruptura de todo lo que los egipcios creen es erróneo, ¿no? Porque son los enemigos, son los que nos mantuvieron sometidos, y vamos a romper totalmente con eso. Entonces, si para los egipcios la vida era mala, para nosotros los judíos la vida va a ser lo mejor que exista. Y si para ellos la muerte es algo bueno y es la felicidad, para nosotros la muerte va a representar un gran defecto y la única solución que puede haber es la resurrección.
De ahí viene como toda esta concepción judeocristiana que tenemos hasta el siglo XXI todavía. Y pues justamente para los judíos los rituales que hacen en la muerte también son muy específicos. Si te fijas, los judíos ortodoxos hablan del luto no por la persona que se murió, sino por la persona que se quedó. El luto de los judíos está enfocada más en reconfortar a los deudos que en darle un homenaje, digamos, a la persona que ha fallecido. Sí, porque ella se murió, o sea, él ya él lo único que le queda es esperar el juicio final y la resurrección de los muertos. Claro. Pero los que se quedan son los que cargan el paquete. Y pues toda esta cuestión del ciclo de luto judío, digamos, la parte más leve dura al menos un mes, pero el luto completo se cumple hasta que se tiene un año de fallecimiento. Claro. Entonces todo el proceso es bastante fuerte. La muerte también para los judíos, esta muerte heroica, gloriosa del héroe como tal, no existe. Solamente una muerte, digamos, bien vista puede ser si moriste martirizado defendiendo a Dios. Como mártir, claro. Esto ya cambia por completo toda esta mentalidad que veníamos hablando de los pueblos, digamos, ya de Oriente, y viene a traer una nueva ola hacia ahora, pues ya cuando llegan a Europa, cuando llegan a América, representa un cambio totalmente. Y curiosamente después con el cristianismo sucede exactamente lo mismo que pasó con los egipcios. El cristiano lo que tiene que hacer es romper, ¿no? Romper perfectamente bien con los judíos y mostrarse como la única cosa que me puede ayudar es la muerte, porque vivo, y esto permeó durante muchísimos años después, este pensamiento con los católicos en Europa y posteriormente los católicos en América, este rollo de tú, silencio, sufre, llora lo que quieras, después te va a ir mejor, ¿no? Valle de lágrimas. Claro, sí. Después, con la muerte vas a encontrar la satisfacción. Ahorita tu función es aguantar, trabajar para mí o para tu Señor, y calladito, bonito, guapito, y cuando te mueres vas a encontrar la felicidad hacia lo que estás buscando, ¿no? Esto mismo pasa, más o menos, pasa con los árabes, con los musulmanes, ¿no? Pasa más o menos igual con los budistas, en este rompimiento que existe hacia las religiones, hacia los hebreos, hacia los judíos, ¿no? Este rompimiento que se mantiene hasta nuestros días. El día de hoy, la muerte no autoinfligida, sí, la muerte, eso es importante. La muerte no autoinfligida es la que te va a llevar a la salvación, o sea, porque me conviene que te quedes. Si te suicidas, eso es malo, ¿no? me conviene que te quedes aquí y que te quedes creyendo en que va a haber una vida después de la muerte. Y al final de cuentas también se queda como parte importante dentro del catolicismo los rituales de despedida, ¿no? O sea, si vamos a esta persona se está yendo a sentarse con Dios, ¿no? Si se porta bien, y tenemos que reconfortar a la gente que se queda y tenemos que sí homenajearlo, sí hacerle como bonito, y mucho más si es una persona importante. Justo antes de eso, creo que un crisol importantísimo para esta concepción que estás hablando de la muerte es Roma. Los romanos, recordemos que tienen como toda esta influencia de la cultura etrusca, de la cultura griega, de la cultura judía en su momento, y entonces egipcia, entonces empiezan a hacer como una mezcla propia. Y en Roma sucede un fenómeno que también es sumamente importante. En este momento, cuando estamos hablando, están todas las corrientes filosóficas, los grandes filósofos griegos, los grandes filósofos romanos, están también hablando y empezando a debatir sobre la muerte, lo cual va a delimitar y va a orientar muy bien esta concepción que tiene la sociedad en general en Roma. En ese momento, lo más importante eran tres cosas. Primero, tienes que morir dignamente, ¿no? O sea, todas aquellas muertes como de 1000 maneras de morir no eran muy bien vistas. Lo segundo es tener un ritual propiamente, y lo tercero es tener una tumba. Recordemos que para la concepción romana y la concepción griega y etrusca, lo peor que le puede pasar a un criminal es no tener una tumba. Incluso hay algunas tragedias griegas que hablan de esta cuestión de las personas que no tienen derecho a ser enterradas. Claro. Es el peor, digamos, castigo que se puede dar a un cuerpo. Y en Roma empiezan a surgir ya también cuestiones más allá de, pues, del alma, y cuestiones religiosas o filosóficas, también ya cuestiones prácticas y legales. Roma es la primera civilización, la romana, la que empieza a legislar sobre la muerte, a dar ciertos, pues digamos, parámetros, pero ya establecidos y legales. Legalmente ya estaba puesto que los rituales funerarios y todas las prácticas se debían realizar de noche,
debido a que la muerte para los romanos era una contaminación tanto física por todas enfermedades que se pudieran propagar como espiritual. De esta manera, la palabra funeral podemos decir que proviene de la palabra romana funalia, que las funalias eran las antorchas que se colocaban al paso del cortejo fúnebre. Entonces ahí empieza la concepción de la muerte ya como algo que tienes que hacer, digamos, no en horario laboral, sino ya más íntimo, de una manera más secreta. Otro dato curioso de lo que ocurría en Roma, no sé si han escuchado esta palabra de las plañideras, que son aquellas personas que contratas para que lloren y demuestren mucho dolor, y entonces entre más lloras, la persona era más querida o era más importante. Entonces en Roma surgen las plañideras, las primeras que se tienen registro, y nada más y nada menos estaban en tu casa al menos 7 días llorando, continuamente. Por supuesto, comiendo, bebiendo. Ah, sí, claro. También algo muy importante, en Roma se empezó a ver que la muerte era un negocio también, ¿no? En Egipto tenemos los primeros indicios, ¿no?, de estos ingenieros funerarios con las pirámides, pero en Roma ya había empresas totalmente dedicadas a los funerales. Sí, porque ya había ciudadanos. Y ya había generación de riqueza, ya había un protocapitalismo, ¿no? O sea, ya la gente pagaba de su dinero, de sus cosas, para poder deshacerse de sus muertos de una mejor manera posible, ¿no? Exactamente. Algo muy importante también de la civilización romana era que no había, digamos, como un estándar de lo que todo mundo debía de pensar de la muerte. Cada persona podía configurar como su propio conocimiento, y hay 2 corrientes filosóficas en especial como muy importantes. Los epicúreos, que ellos dicen que la búsqueda de la felicidad está en la vida, por lo que hay que eliminar todas aquellas supersticiones. Recordemos que ellos son los que están en contra de la religión, por ejemplo. Y están también los estoicos, ¿no?, que ellos hablan de que la muerte es una ley natural, y pues bueno, estoicamente tienes que aceptar ese destino. Hasta que viene la expansión del cristianismo es cuando ya hay una nueva creencia de la vida después de la muerte. Hasta antes, en Roma sí se tenía un poco, porque ya hablaban de este mítico barquero Caronte, de que te ponían una moneda debajo de la lengua para que le pagaras al barquero y te pasara al otro lado, pero eran más bien como pues supersticiones o algo así. Hasta que viene ya el cristianismo, empezamos a hablar de una concepción más profunda de una vida después de la muerte, y no ofrece, digamos, como una salvación individual, como podría ser en el caso del paganismo, sino una salvación colectiva, ¿no? Claro. Todos somos parte de una comunidad cristiana y todos nos vamos a salvar el día del juicio final. Entonces, lo que hace el cristianismo es empezar y tomar esto como bandera. Hay que combatir las creencias paganas para proteger el bien colectivo. Entonces es muy interesante también ver cómo la muerte se forma ya, o se toma ya como un estandarte pues religioso y político. Político y social sobre todo, ¿no? O sea, sí. Al final de cuentas es la mejor forma de que tienes para controlar a la gente. El infierno, aunque existen desde hace muchísimos años, aunque existe una concepción del infierno, no es tan temida como después del siglo XVI, durante y después de la conquista de América. Claro. O sea, el infierno es entonces cuando tiene una carga importante, porque logran convencer a una gran cantidad de gente de si no haces lo que se supone debes hacer, entonces te vas a ir al infierno, ¿no? Y esto nos lleva a dar ese gran brinco hacia el otro lado del Atlántico, hacia América. O tal vez no. Pero ¿qué te parece si antes escuchamos un poco sobre la concepción de la muerte? Cuando la muerte se precipita sobre el hombre, la parte mortal se extingue, pero el principio inmortal se retira y se aleja sano y salvo. Platón. Y ya que saltamos el charco, ¿qué tal, Ernesto, si empezamos a hablar de la monumental ceiba, este árbol sagrado de los mayas que representa todo el puente de comunicación que puede haber entre los 3 estratos, ¿no? El cielo, la tierra y el inframundo? A mí me ha parecido desde hace muchísimos años bastante chistoso cómo estos grupos mexicanistas han hablado desde los 70, desde los 60, han hablado de la concepción mexicana natural de la muerte, siendo que incluso hoy es desconocido cómo veían completamente la muerte
los antiguos grupos étnicos principalmente de Mesoamérica, ¿no? Creo que a final de cuentas se tiene un poquito más de idea sobre la concepción mortuoria o la vida social en general de los incas, por ejemplo, que de los mayas, ¿no? O sea, de los mayas no se acaba de entender como mucho el día con día que tenían ellos en la península de Yucatán o más abajo hacia Centroamérica. Claro. Lo que sí es cierto es que se han encontrado tumbas de gente importante y de gente no importante, algunas necrópolis, que nos dicen muchísimo más de la forma en la que se representaba la muerte que la forma en la que vivían. O sea, sabemos más de la muerte de los mayas que de la vida de los mayas. Claro. Incluso de la organización social, o sea, poco a poco se están descubriendo nuevas cosas y realmente es como muy emocionante la idea de lo que está pasando en toda esa zona, la zona maya, porque todos los días están descubriéndose cosas nuevas. Lo que debió haber pasado hace 100 años, 200 años, se conoce casi todo la región griega, por ejemplo, hace 500 años, ¿no? O sea, se cuida, se respeta desde hace muchísimo tiempo y se entiende el avance social y todo en Europa, ¿no? Surgen nuevos proyectos, surgen nuevas teorías, pero son muy pocas las cosas nuevas que se están descubriendo en Europa. Las interrogantes que hay sobre la vida europea en general son muchísimo menos que las que tenemos en América por la destrucción general y todo ese rollo, ¿no? Sin embargo, si algo sabemos de la muerte es que sin duda alguna lo que había del otro lado era mejor. Era mejor que lo que tenemos ahorita desde un punto de vista de que las cosas tienen que ser mejores porque, por favor, no es algo que me lo tenga que ganar, no es algo que me lo tenga que ganar, es que va a ser mejor. Tengo que ser bueno, tengo que ser una persona leal con mi familia, tengo que ser una persona leal con mi gobierno, tengo que ser una persona que sabe, pues, respetar las cosas y eso me va a garantizar la posibilidad de entrar. Pero lo interesante es que no es necesario, es poco probable que vayas en contra. Claro. ¿No? O sea, las mismas reglas sociales te obligaban a ser una buena persona. Por lo tanto, lo único que tenemos después de la muerte no es un ritual en el que tú participes como decisión. O sea, tú no tienes que tomar decisiones, como en el caso de los romanos, como en el caso de los egipcios. Simplemente te subes a un... Es como cuando subes a un juego de estos en las ferias, ¿no? Te subes y te lleva, ¿no? O sea, esta concepción, a final de cuentas, de la muerte que había en territorio maya está enfocada a bien hecho, lo lograste. Claro. Lograste sobrevivir el tiempo suficiente, ahora vente para acá y vámonos. Y lo que sigue. Y es muy interesante también cómo esta concepción maya sí tiene un poco que ver con la concepción egipcia, porque va mucho en este sentido de las fases de renovación, ¿no? Okay. Incluso los mayas no hablan solo de una reencarnación o más de que reencarnación, de un paso, ¿no? Hablan como de muchos niveles y conforme vas pasando y avanzas a otro nivel y a otro nivel, y conforme eres mejor persona o eres más bueno o eres más valiente, puedes avanzar más rápido, ¿no? Esto es como también parte de la concepción maya, la muerte como un devenir, ¿no? Como este ciclo constante y demás. Y otra cuestión que me parece a mí sumamente relevante de los mayas, al menos, es la concepción de sus dioses que viven en el inframundo. Claro. Y que son los que les mandan las enfermedades porque quieren jalarlos, quieren que regresen al centro donde están ellos, donde están sus dioses. A diferencia de los griegos, por ejemplo, claro, que son igual de jodones, ¿no? Los dioses. Los dioses que les gusta hacer travesuras y que bajan a la tierra, que se empiezan a portar mal y que los tientan y todo el rollo y que se la pasan todo el tiempo molestando, pero más como traviesos, ¿no? Sí. No tanto porque quiera que estén, o porque se los quieran llevar, porque el Olimpo es una cosa y el Hades es otra cosa, ¿no? Claro. O sea, los lugares en donde tú te vas a ir después de la muerte no es con los dioses, es otro lado. Exacto, sí, y en esta concepción maya, pues justamente es al contrario, ¿no? Los dioses viven abajo, ¿no? Esto creo que le causó mucho ruido a los españoles, cómo unos dioses pueden vivir en el infierno, ¿no? Claro. No eran dioses, eran demonios. Pero para los mayas sí, eran sus dioses que vivían abajo y que lo único que querían era que los hombres que estaban sufriendo la vida en la selva regresaran al origen y vivieran con ellos, lo cual forma un gran cambio y es una gran transformación. Y bueno, también esto nos lleva a platicar, ya como para acercándonos al final del programa, sobre la tradición de Día de Muertos que tenemos en México, que se ha ido incrementando y se ha ido acelerando en un paso brutal en los últimos años y tratando de unificar las creencias, ¿no? La forma en la que los mayas rendían tributo o veían la muerte es muy diferente a la forma en la que lo hacían los
olmecas. Y por supuesto es completamente diferente a la forma en la que lo hacían los otomís o los mazaguas acá, o los chichimecas, ¿no? O sea, todas esas visiones diferentes acabaron centrándose hoy en México en una sola cosa, ¿no? Tenemos Coco. Catrinas, sí, tenemos Catrinas, tenemos Cempasúchitl, y eso debe ser la forma en la que todo el país debe de estar homenajeando a los muertos, desfiles en el Zócalo con grandes botargas, que eso es lo que se está volviendo el Día de los Muertos, ¿no? Cuando la realidad es otra. Nosotros hoy en México no tenemos nada, absolutamente nada que ver en nuestras tradiciones funerarias con los muertos de los James aztecas. Bond. Nuestros muertos no tienen nada que ver con los muertos de los mayas, pero tampoco tienen nada que ver con los muertos de los europeos. Porque al final de cuentas, nuestros muertos en México, el dato es interesante, 78% de la gente que hoy muere, no por causas violentas, no desaparición, no. La gente que hoy muere normalmente en México es incinerada. Esto es muy gringo, esto es muy pragmático y no tiene absolutamente nada que ver con ninguna tradición judeocristiana ni egipcia, tal vez un poquito vikinga si Etrusca, quieres, ¿no? Sí. Pero incluso con las tradiciones aztecas o las tradiciones mayas o las tradiciones meramente mesoamericanas, no tiene nada que ver, ¿no? Sí, bueno, también hay que entender, creo que es como parte de la enseñanza de todo este recorrido, es que justamente lo interesante de las civilizaciones y de la humanidad es una constante evolución. Exacto. ¿No? Evidentemente no podemos juzgar los rituales o la forma que se hace, los rituales funerarios sobre todo, que se hacen en el siglo XXI con las reglas del siglo XII. Sobre todo porque responden a la situación social, Claro. demográfica y todo que hay en la actualidad, partiendo de que es más barato Sí. echarte gasolina y prenderte. Bueno, No. ya sé, con otros No funciona procesos así. legales. Es muchísimo más barata la cremación en México hoy que comprarte un lote en un cementerio, O ¿no? incluso ya no hay, están atascados los Claro. cementerios también, eso hay que verlo. Lo que creo que es importante también analizar es que todos estos rituales tienen un sentido social. Los rituales lo que hacen es darnos una cohesión como sociedad y marcarnos ciclos. Si no nos marcáramos ciclos, si no tuviéramos temporalidad, pues simplemente yo creo que nos volveríamos locos, ¿no? Entonces los rituales lo que hacen es irte diciendo, vas en este punto del círculo, Claro. ¿no? Desde el nacimiento tiene un ritual, todos los 7 sacramentos están basados en esta cuestión de la ritualidad y del tiempo, y también forman parte muy importante para el núcleo social porque son participativos y tienen que estar fuertemente vinculados a la sociedad y a los aspectos simbólicos justamente para darle esta cohesión. Entonces el de la muerte es, digamos, el que cierra este círculo en la sociedad actual. En otras sociedades podría ser como el que abre la espiral hacia otras cosas, pero al final de cuentas es lo mismo. Es un nodo en Exacto. un ciclo, en una red enorme de sucesos, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahorita permíteme hacer este juego, ¿no? Esto no es un dato científico, pero no conozco a nadie que haya muerto y esté enterrado hoy. Toda la gente que conozco ha sido cremada y no conozco a nadie que me diga quiero que me entierren. Todas las conversaciones que tengo, tal vez nuestros escuchas podrían participar en nuestras redes sociales y decirnos qué quieren que pase con sus cuerpos después de muertos, pero podría garantizar que la respuesta número 1 va a acabar siendo quiero que mis cenizas las depositen ya sea en un lago. Yo creo que me hagan diamante. ¿Que te apachurren? Sí. Me gustaría que me aventaran en estas naves espaciales que están soltando las cenizas en el espacio, ¿no? Bueno, sí, pero creo que lo fundamental también de todos los rituales funerarios, históricamente, es esta cuestión del grupo. El grupo, claro, del eso ciclo. es lo que iba. De manera más profunda también, creo que es nuestra única manera de responder a los problemas que plantea la vida en la Tierra, ¿no? Es nuestra única ilusión de control de ciertas cosas. Y bueno, eso lo decía Sigmund Freud, escuchen esto. Una vez que el duelo ha concluido, nuestro líbido quedará en libertad de sustituir los objetos, en este caso personas, perdidos por otros nuevos. Ahí, la importancia del ritual, del sufrimiento personal y de la despedida para continuar con la vida.
Pues al final de cuentas, todos son estos ciclos y este ciclo por ahora para nosotros se ha terminado. Fue un placer haber regresado con ustedes. Disculpen la tardanza y disculpen por favor la demora en hacer este podcast. Ha sido una época difícil, pero pues trataremos de seguir haciendo nuestros podcasts que tanto nos gustan, sobre todo por la idea de viajar en el tiempo. Acaban de escuchar un perro sumerio que está por acá haciendo unas tranzas. Muchísimas gracias por haber escuchado. Silvia Márquez, como siempre, un placer haber estado compartiendo micrófonos contigo. Muchas gracias, Ernesto de la Cueva. Gracias a todos los que nos están escuchando y los que nos escriben en redes sociales. Síganos, interactuemos por ahí y estamos en contacto muy pronto. Hasta la próxima. En este programa participaron Susana Laje, Loreta Ayari Pérez Ramírez y Elena de la Cueva.